10 días al 10. La pandemia nos estrelló a todos, entonces sí, lo voy. Allá. Y ahí está hablando. A ver. Si voy a hablar algo. Y ya vea que se le quita este cosito. Si voy a hablar, pero es que tú... Sí. Vea, yo ya estaba pendiente que tenía que tocar era allá. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mike Mosquera y a nombre de la Cámara de Comercio de Urabá y la Cámara de Comercio de Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, les ofrezco la más cordial bienvenida a la tarde del empresario. En esta ocasión, en torno al rol de la ITRC en la lucha contra el fraude y la corrupción. La ITRC es la agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales, que a grandes rasgos busca la protección del patrimonio público. Desde las cámaras de comercio reiteramos nuestra complacencia con la participación de todos ustedes en este espacio de conocimiento,
más porque los temas tributarios tienen una implicación muy importante en el desarrollo de nuestras unidades de negocio. Como recomendaciones para desarrollar de la mejor manera esta jornada, importante conservar nuestros micrófonos silenciados y cámaras desactivadas. De esta manera también evitaremos congestionar la transmisión. Tenemos un chat donde pueden compartirnos sus preguntas y comentarios que al finalizar la presentación abordaremos. Desde los equipos de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Urabá y la Cámara de Comercio de Magdalena Medio Nordeste Antioqueño, los invitamos a visitar permanentemente las redes sociales y páginas web para conocer oportunamente las convocatorias a eventos. En el caso de Urabá, tenemos una sección denominada Calendario Empresarial, donde están todos los eventos con sus respectivos accesos a los formularios de inscripción. Estamos, por ejemplo, en inscripciones abiertas para el programa Emprendelo, que busca el fortalecimiento de habilidades blandas, el programa también de Crecer es Posible, de una forma mucho más general, para el fortalecimiento de habilidades empresariales, y bueno, tenemos toda una oferta de cursos virtuales, gratuitos y certificados en alianza con el SENA, en temas importantes en este contexto de reactivación económica, como es bioseguridad y muchos más. Entrando en materia, para abordar este tema del rol de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales, nos acompaña la doctora Diana Richardson Peña. Me permito entonces destacar de su hoja de vida. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Aduanero de la misma universidad. Tiene una especialización en Derecho Tributario del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Es graduada del Programa de Desarrollo Directivo de la INALDE, entre otros estudios. Actualmente cursa un doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, doctora Diana, por acompañarnos en esta tarde del empresario, asimismo a todos nuestros empresarios que se conectan a esta jornada de conocimiento. Bien pueda desarrollar su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a la Cámara de Comercio del Urabá, del Magdalena Medio, por esta invitación y por su atención. Como le comentaba hace un momento a Liliana, la idea, el objetivo de esta presentación es ante todo darles a conocer a ustedes la agencia ITRC, que ustedes sepan cuáles son las funciones que desempeña esta entidad y a ustedes como empresarios por qué les puede ser útil y es importante que tengan conocimiento de las funciones que cumple esta entidad. Lo primero que voy a comentarles es que, bueno, esta presentación se llama El rol de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales, ITRC, en la lucha contra el fraude y la corrupción fiscal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes oigan hablar de la agencia ITRC o quieran formular una denuncia en materia de fraude y corrupción, lo primero que deben saber es que esta es una entidad anticorrupción en materia fiscal, o sea, tributaria y aduanera. Ya vamos a continuar con el desarrollo. Bueno, la agencia ITRC es una entidad del orden nacional de la rama ejecutiva. Es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y fue creada mediante el Decreto Ley 4173 del 2011. Este año la entidad cumple ya 10 años de su creación. ¿Cuál es la misión fundamental de esta entidad? Es proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción mediante un modelo especializado e innovador de prevención, aseguramiento e investigación disciplinaria para fortalecer la transparencia y la efectividad en la DIAN, en la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, y en Coljuegos. ¿Por qué se creó esta entidad? Hace ya 10 años. Esto obedeció a recomendaciones puntuales de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Ustedes saben que Colombia hace muy poco fue admitida como miembro de la OCDE. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia básicamente es que Colombia entra
a ser parte, como le dicen en muchos ámbitos, de un club de buenas prácticas. Esto no es tanto porque sea un país rico, que tenga unos ingresos altísimos, evidentemente pues no es esa como la principal razón, sino el hecho de adaptar nuestra legislación y nuestras prácticas a las buenas prácticas que está sugiriendo esta organización internacional. Entonces, esta agencia fue creada precisamente por motivo de esas recomendaciones, de esas sugerencias, en donde lo que se indica es que exista una entidad independiente y altamente técnica que ejerza control externo a las administraciones tributarias. Es decir, que el control de todos estos procedimientos fiscales, tributarios, aduaneros, no se efectúe desde el interior de la misma entidad porque puede, digamos, haber una pérdida de independencia o disminución de independencia en las auditorías y en el control disciplinario, sino que ese control sea externo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Una entidad independiente, o sea, esta entidad no es una dependencia de la DIAN, es una unidad administrativa especial, es decir, tiene la misma naturaleza jurídica de las demás entidades adscritas al Ministerio de Hacienda, como la DIAN, como Coljuegos, como la SAE, en fin, el sector Hacienda es absolutamente amplio y esta es una de las entidades que conforman el sector Hacienda. ¿Y por qué? Porque precisamente se decidió acoger hace 10 años esa recomendación específica de la OCDE. ¿Cuál fue el apoyo fundamental para la creación de la agencia ITRC? En su momento hubo un aporte muy importante del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque esta misma entidad existe allá, por sus siglas en inglés se llama TICTA, y lo que hace es ejercer ese control, esa inspección a los procedimientos tributarios y tienen esa facultad investigativa de la que también vamos a hablar acá. Y lo que se procura, porque Colombia realmente es un país abanderado en esa recomendación de la OCDE de tener este tipo de control externo, entonces lo que se está procurando, y muy de la mano también con el Departamento del Tesoro, es replicar este modelo en otros países, porque se ha comprobado que funciona. Nos apoyamos mucho también en el Departamento del Tesoro, precisamente para implementar esas buenas prácticas que se requieren y que le estamos recomendando constantemente a la administración tributaria. Entonces, las entidades que vigila la agencia ITRC son las entidades que concentran el recaudo tributario nacional. Por eso nuestras vigiladas son la DIAN, Coljuegos y la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Estas son las entidades que, como les digo, recaudan los tributos y las contribuciones parafiscales a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, el control sobre las rentas locales, pues escapa al ámbito de competencia de la agencia ITRC. Aquí se trata es de controlar el recaudo nacional. Esos procedimientos, como les digo, de recaudo, de administración fiscal, de comportamiento de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que sea transparente, que sea legal, en fin, de eso se trata básicamente. Entonces, estas son las entidades vigiladas. Hagan de cuenta que esta entidad es más o menos como una especie de procuraduría y Contraloría al mismo tiempo, pero frente a estas tres entidades, que son la DIAN, Coljuegos y UGPP. Obviamente esto no significa que estas entidades de las que les hablo, Contraloría, Procuraduría y demás, no ejerzan sus competencias sobre estas entidades también, solo que la agencia ITRC es una entidad más especializada y focalizada en estos procedimientos fiscales, en el control de estos procedimientos. Entonces, esta función, ¿cómo se realiza? Tenemos, por un lado, un rol preventivo en materia de fraude y corrupción, en donde se vigilan y auditan los procedimientos de recaudo que realizan estas tres entidades para prevenir riesgos de fraude y corrupción. Aquí no podemos confundir esta gestión con la que hace una oficina, por ejemplo, de control interno de las entidades, sino que estas auditorías, estas inspecciones están focalizadas en la detección y corrección de los riesgos de fraude y
corrupción que se identifican. Y por otro lado tenemos el rol sancionatorio, que es el rol correctivo, en donde se investigan y sancionan las conductas gravísimas cometidas por los funcionarios públicos de estas tres entidades vigiladas. Entonces, rol preventivo y rol correctivo a través de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, el rol preventivo, y el sancionatorio de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. Entonces, bueno, les voy a contar muy a grosso modo cómo funciona cada uno de estas misiones, de estos controles. Entonces, en la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, lo que se hace es adelantar bajo ese rol preventivo del que les hablo, auditorías de desempeño integral y financiero a los programas, operaciones y actividades que realizan la DIAN, la UGPP y Coljuegos, así como definir las estrategias para la identificación y evaluación de riesgos de fraude y corrupción y la formulación de recomendaciones para el aseguramiento de los recursos de la nación. Entonces, como les digo, aquí no se trata de hacer un control de gestión como el que hacen las oficinas de control interno, sino que a través de digamos, unas herramientas de analítica tecnológicas muy importantes y de unos trabajos de campo que se han venido desarrollando a lo largo de estos 10 años, se identifica cuáles son esos procedimientos que cada año requieren la realización o el adelantamiento de una inspección específica. Entonces, eso es lo que se hace en ese tipo de procedimientos para detectar los riesgos de fraude y corrupción por los que se están escapando nuestros recursos. Porque, como les digo, aquí se trata es de proteger el patrimonio público. Entonces, para eso es que se formulan estas auditorías. Bueno, yo les voy a presentar los resultados históricos de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo. Como les digo, este año la entidad cumple 10 años. La auditoría tiene una fase, como todas las auditorías, de planeación, ejecución e informe. La planeación se efectúa como regla general con fundamento en la información de un sistema que maneja la entidad que se llama el Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción, en el que se agrupa toda la información, digamos, es un centro de datos bien importante para poder analizar la información y programar las actividades del siguiente año, las auditorías del siguiente año. Cuando se hace esa identificación, entonces les voy a dar un ejemplo concreto. Digamos, para el 2022, esto es un ejemplo, o para este año 2021, vamos a inspeccionar el procedimiento de cobranzas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con remate de bienes, ¿sí? Con todo lo que es embargo, secuestro y remate de bienes, por darles un ejemplo. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer ahí? Porque se identificó una información, porque hubo unas denuncias reiterativas, porque todo esto se analizó y se programó la auditoría en ese procedimiento. O, por ejemplo, en un procedimiento de aduanas que tiene que ver con el procedimiento de nacionalización de mercancías. Entonces, cuando ya se tienen identificadas esos procedimientos que se van a auditar, ¿qué se hace? Se le avisa a la entidad, se le envía un aviso de inspección. Posteriormente se ejecuta a través de una investigación en la que se analizan las muestras o casos según corresponde. Entonces vamos a mirar los expedientes, vamos a mirar, a tomar las muestras específicas que necesitamos para saber cómo están ejecutando el procedimiento en la entidad. Luego se presenta un informe preliminar en el que se plantean los hallazgos, los riesgos de fraude y corrupción y los indicadores de sensibilidad al fraude y corrupción, frente al cual la entidad vigilada formula sus observaciones o explicaciones para luego dar lugar a un informe final a partir del cual se suscribe un plan de prevención del fraude y corrupción que es objeto de posterior monitoreo y de posible inspección de verificación posterior. Entonces, esto, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que significa? Que yo, por ejemplo, en un proceso en donde estoy analizando qué pasa con los remates de bienes o qué pasa con el procedimiento de importación, por dar cualquier ejemplo, detecto unos hallazgos, la entidad detecta, digamos, cuáles son esos espacios en donde, digamos,
hay una tendencia a que se generen hechos de fraude, hechos de corrupción. Entonces se plantean unos indicadores específicos en donde se dice cuál es el nivel de sensibilidad al riesgo de fraude y corrupción. Después de eso, pues la entidad se pronuncia, dice estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, da las explicaciones y se llega a una especie de acuerdo para suscribir el plan de mejoramiento, que un plan de mejoramiento, digamos, es el resultado de cualquier auditoría, de cualquier entidad. Digamos que aquí el plan de mejoramiento se llama Plan de Prevención del Fraude y Corrupción. Entonces ahí la entidad dice, perfecto, voy a incurrir en este tipo de controles, voy a implementar estos controles, estas actuaciones, estas mejoras, y lo que hace la agencia ITRC es brindarle un acompañamiento a estas entidades para facilitar la implementación. Posteriormente se hace un monitoreo para ver si efectivamente las llevó a cabo y se vuelve a medir el nivel de exposición del riesgo de fraude y corrupción. Entonces, ¿ahí qué tiene que pasar? Que se deben bajar los indicadores de exposición al riesgo de fraude y corrupción. Y es ahí donde se ve realmente el resultado del trabajo, en la disminución de esos niveles de exposición o de esos indicadores que nos muestran cuán expuesta está la entidad a esos riesgos de fraude y corrupción que se están determinando a través de la inspección. Entonces, eso es lo que se hace. Ahora, es posible que posteriormente se haga, digamos, nuevamente un ejercicio de inspección sobre ese mismo proceso para mirar si efectivamente el plan de mejoramiento, que para nosotros, como les digo, se llama Plan de Prevención de Fraude y Corrupción, efectivamente está funcionando. Entonces, de eso se trata. Bueno, desde el año 2013 hasta el 24 de diciembre de 2020, la agencia ITRC ha planeado, ejecutado y formalizado 77 informes finales a la DIAN, a la UGPP y a Colju público. A través de estas 77 auditorías se han identificado 89 riesgos de gestión, 121 riesgos de fraude y corrupción evidenciados en 312 hallazgos y en 77 indicios de fraude y corrupción. Ahora, como yo les decía, como la misión de la entidad no es únicamente detectar riesgos e irregularidades, se han formulado en el marco de estas auditorías 1.109 recomendaciones en niveles operativos, gerenciales y estratégicos, con base en los cuales estas tres entidades han acogido 1.045 de estas recomendaciones, lo que refleja una aceptación por parte de las tres entidades del 94% de lo que está proponiendo como mejora la agencia ITRC. Estas recomendaciones, como les digo, han sido implementadas por las tres entidades a través de 1.085 acciones correctivas y preventivas que son, vuelvo y reitero, monitoreadas y verificadas periódicamente por la agencia, reportando ya a hoy un porcentaje de cumplimiento del 88.50%, pues que realmente es un avance significativo. Ahora, esta metodología de la que yo les estoy hablando a muy grandes rasgos es una metodología que se adoptó con fundamento en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias que funciona en Panamá. Digamos que hay una metodología de riesgos altamente técnica que es la que ha venido implementando la agencia ITRC para hacer las auditorías a estas tres entidades. Bueno, tan solo en el año 2019 y 2020 pues se ve, digamos, el incremento. Por ejemplo, en el año 2019 hubo 53 hallazgos, hubo 14 indicios, hubo 96 recomendaciones efectuadas a las tres entidades. En fin, esto es como para agrupar y resaltar toda esta concentración de esfuerzos que se ha venido materializando en el 2019 y en el 2020. Por ejemplo, ¿cómo fue el incremento de las inspecciones realizadas? En el año 2020, o sea, el año pasado, el año pues en donde inició todo este tema de la pandemia, el incremento de las inspecciones realizadas fue del 181% respecto al 2019.
Entonces veníamos con 6 inspecciones y pasamos a 14. En el año 2019 el incremento de las inspecciones fue de 133% con respecto al 2018. ¿Y esto qué implica y por qué lo resalto? Porque entre más inspecciones realicemos en los procedimientos de estas 3 entidades, significa que se está incrementando la cobertura en la auditoría de los procedimientos de las 3 entidades. Entonces es muy importante mirar toda la misionalidad en su conjunto de estas 3 entidades, todos los procedimientos, aplicar la analítica de datos de la agencia ITRC para planear las inspecciones y ampliar la cobertura. Entre más procedimientos podamos abarcar, pues obviamente vamos a ser más efectivos en la prevención de los riesgos de fraude y corrupción. Bueno, ¿cuáles son los controles que en su mayoría se han venido implementando? En los planes de prevención de fraude y corrupción. Entonces podemos pedirles controles en materia de validación de información, de registro y trazabilidad de todos los procedimientos. Nosotros podemos ver, todos los procedimientos al interior de estas entidades están supremamente documentados. Entonces yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo del estatuto tributario, que ahí ustedes ven perfectamente regulado cómo se accede, por ejemplo, a una facilidad de pago, cómo se accede a una devolución. En el procedimiento aduanero, pues ahí está perfectamente regulado y detallado cómo puedo efectuar un proceso de importación, con cuánto tiempo debo declarar, cuánto tiempo permanece la mercancía en depósito, cuándo me dan el levante, cuáles son las causales de aprehensión y decomiso, en fin. Entonces uno ve que todos los procedimientos están muy bien regulados, tanto en el estatuto tributario como en el estatuto aduanero, pero al interior de la entidad, obviamente hay procedimientos internos en donde le dicen al funcionario cuál es el paso a paso que debe seguir en su función. Entonces, muchas veces las auditorías se concentran en verificar que ese paso a paso se cumpla perfectamente. Por ejemplo, todos los registros, formularios, la información que deben ellos almacenar y tener perfectamente identificada para hacer una trazabilidad perfecta. O sea, si nosotros encontramos fallas en esos registros de información y en esa trazabilidad, pues que sucede con alguna frecuencia, pues inmediatamente vamos a formular los controles que corresponden a tener una trazabilidad, digamos, impecable de los procedimientos que están llevando a cabo los funcionarios de las entidades. También podemos hacer recomendaciones que tienen que ver con la gestión del conocimiento de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. A la auditoría de las transacciones, por ejemplo, qué es lo que está quedando en los sistemas informáticos, cómo son esos logs de auditoría para luego poder inspeccionar la información que queda y cómo se desarrolló. En fin, son muchísimas las recomendaciones a las que puede dar lugar un proceso de inspección de los que está desarrollando la agencia, pero por lo general estos son los controles, lo que está en la diapositiva, que tiene, pues cada uno de estos controles obviamente tiene su desarrollo, pero digamos que como regla general estos son los principales que se han venido formulando a las entidades. Bueno, yo les voy a dar pues algunos ejemplos de inspecciones tanto ordinarias como extraordinarias. Y aquí llamó la atención en lo siguiente: las inspecciones ordinarias son, como les decía, las que nosotros planeamos desde el año anterior. Entonces, la agencia con sus herramientas de analítica de datos y de información se concentra en los procedimientos que deben ser inspeccionados en la siguiente vigencia. Pero puede suceder que en la vigencia ocurran hechos o situaciones extraordinarias o denuncias extraordinarias que nos obligue a adelantar una inspección extraordinaria. Entonces, el ejemplo ideal de esa situación, pues obviamente está en la situación del COVID, en la emergencia sanitaria que comenzó en el año 2020, en el periodo anterior. Entonces, ahí nosotros para el año 2020 ya teníamos y desarrollamos las inspecciones ordinarias que venían planeadas, pero
se hicieron unas inspecciones extraordinarias que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que fue la devolución, el procedimiento abreviado de devolución de IVA, todo lo que fueron las normas que se profirieron para poder otorgar facilidades de pago de manera más expedita a los contribuyentes. También se inspeccionó, aunque no hubo normas especiales, sí se consideró importante inspeccionar todo lo que tiene que ver con los procesos de comercialización en donación de mercancías decomisadas por la DIAN, o sea, cómo se destinaron esas donaciones en el tiempo de la emergencia. En la UGPP también se hicieron inspecciones que tienen que ver con el COVID. Ustedes saben que a la UGPP se le asignaron unas funciones que tienen que ver con la verificación en el cumplimiento de los requisitos de los programas PAF y PAEF, o sea, en los programas de apoyo al empleo formal. Ahí también se hizo una inspección sobre cómo se adelantan esos procedimientos, cómo los están llevando a cabo, qué riesgos de fraude y corrupción se pueden generar para que sean corregidos oportunamente. Y en el caso de Coljuegos, pues también se profirieron unas normas especiales en donde cambió la periodicidad en la que Coljuegos le envía a las entidades territoriales los recursos que van destinados a la salud, los recursos que se generan en la explotación de juegos de suerte y azar van en su mayoría destinados al sector salud. Entonces, como esa periodicidad cambió, pues obviamente la agencia ITRC también se vio en la obligación de auditar ese proceso, esa periodicidad. Eso para darles los ejemplos de las inspecciones extraordinarias del año pasado. Como inspecciones ordinarias, por ejemplo, hubo una que obedeció pues a unas denuncias importantes, que era el cobro de la estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia. Entonces, esta es una estampilla que se genera por la suscripción de contratos del orden nacional, contratos de obra. Entonces, esos son unos recursos que le corresponden a la Universidad Nacional y a las demás universidades públicas. Entonces, ese cobro lo hace la DIAN. Y ahí, pues, digamos que las universidades detectaron una disminución en los recursos, se inspeccionó el proceso y efectivamente, pues, se formularon unas recomendaciones para poder mejorar ese proceso a favor de la educación pública de Colombia. También se hizo una inspección ordinaria en el proceso de comercialización de mercancías en lo que tiene que ver con chatarrización. Ustedes saben que ha habido escándalos, pues, graves, denuncias delicadas, hay investigaciones que tienen que ver, yo creo que varios de ustedes recuerdan el tema de Ferrita y otros más. Entonces, además de desarrollar la investigación disciplinaria, pues obviamente miramos qué es lo que está pasando con esos procedimientos en las entidades, se hace la inspección y se generan las recomendaciones pertinentes. También se hizo una inspección ordinaria. Bueno, otro tema que ya que estamos acá en las regiones, que agradezco muchísimo de verdad este espacio, porque es muy importante llegar a las regiones y no centrarnos únicamente en lo que pasa en Bogotá, es por ejemplo, cuando la agencia ITRC detecta la importancia de inspeccionar una seccional en una región. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se hizo una inspección que se llama efectividad en la fiscalización, liquidación, cobro y recaudo tributario en la seccional de Yopal. Entonces, hubo información que se procesó en la agencia ITRC en la que se detectó que era importante mirar a ver qué es lo que está pasando en la seccional de la DIAN de Yopal. Entonces, esa es una línea que también nosotros como entidad venimos implementando, mirar en las regiones como qué seccional es necesario ir a inspeccionar y en qué procesos. Lo usual es que se examine, digamos, como la generalidad del proceso. Acá se hizo una que tiene que ver desde la fiscalización, en donde se hace, digamos, la determinación correcta del tributo, hasta todo el proceso de cobro y recaudo en solo estas seccionales. Esa es una inspección que también fue muy interesante. El año pasado, que incluso se adelantó con todo y pandemia, aprovecho yo también para contarles pues que
que la pandemia y el trabajo en casa nos sirvió para virtualizar los procesos de la entidad. Siempre las inspecciones, lo usual era que nuestros inspectores se desplazaran hasta las seccionales, toman la información y mucha la analizan allá, hacen su trabajo de campo y regresan a Bogotá, a la entidad. Acá se pudo establecer unos sistemas pues muy importantes para manejar grandes flujos de información y se pudieron adelantar de manera muy productiva las inspecciones, tanto ordinarias como las extraordinarias. Entonces, eso es algo en lo que yo también llamo la atención. Hay inspecciones que también se adelantan por, digamos, denuncias específicas. La agencia de ITRC trabaja muy de la mano con varios gremios y aprovecho que estoy reunida con ustedes, que son empresarios de las cámaras de comercio del Urabá, del Magdalena Medio, porque es muy importante que los empresarios, que son los que están en el día a día de estos temas, digamos, fiscales y de cumplimiento de obligaciones formales ante las entidades, pues nos indiquen qué es lo que está pasando. Muchas veces, digamos, el gremio es el que le indica a la entidad, mire, a mí me parece que en el procedimiento, les doy el ejemplo concreto, en el procedimiento de tránsito aduanero, por ejemplo, algún gremio nos dijo, mire, ahí puede haber situaciones que se pueden estar prestando para el fraude, para la corrupción, por estas y estas razones. Entonces se analiza la información y se programa la inspección. Así se hizo una inspección que produjo pues unos resultados también muy importantes, por ejemplo, en tránsito aduanero. También se adelantó una por este tipo como de situaciones y denuncias reiterativas en lo que tiene que ver con control posterior de fiscalización aduanera. O sea, ¿qué pasa después de que la mercancía tiene levante automático y viene un control posterior? Digamos que ahí se denunciaron varias situaciones y se pudo adelantar una inspección sobre unos procedimientos específicos de control posterior de fiscalización. Entonces, todo esto es como para que ustedes tengan, digamos, muy presente lo que pueden hacer como organización, en donde ustedes digan, mire, aquí tenemos un problema generalizado en tal procedimiento, vamos a ventilarlo a través de la agencia para ver cómo se puede auditar y cómo se puede mejorar la situación. Entonces acá una claridad que yo también hago de manera muy recurrente es que nosotros no evaluamos la situación específica de un contribuyente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, hay un contribuyente o un usuario aduanero que importa con subfacturación, por ejemplo, está subfacturando, entonces mire, yo voy a denunciar al usuario aduanero. Ok, eso está bien, pero nosotros como agencia lo que inspeccionamos es qué está haciendo la DIAN para controlar ese proceso que tiene que ver, por ejemplo, con importaciones en donde hay subfacturación, por ejemplo, o en IVA, ¿sí? Entonces lo que vemos es el procedimiento en la entidad como tal, cómo lo está controlando ella y cuáles son las acciones que está implementando para prevenir esa situación o corregirla. Bueno. Como yo les comentaba, aquí pues se trata de proteger el patrimonio público. Entonces hay que obviamente detectar cuál es el impacto fiscal de esos riesgos de fraude y corrupción que se están detectando. Entonces el impacto fiscal tiene dos componentes. Uno es el riesgo de impacto fiscal, o sea, ¿cuáles son los recursos que podrían estar en riesgo, que están en riesgo si la entidad no ejecuta el plan de prevención o el plan de mejora sobre ese proceso específico? Entonces, por ejemplo, en el periodo anterior se visualizó un riesgo de impacto fiscal de alrededor de 50.000 millones. O sea, esto no es que se haya perdido la plata, no, es que esa plata es la que está en riesgo, la que se puede perder si no se implementan las medidas correctivas de manera adecuada. Esto pues con el objetivo, reitero, de proteger el patrimonio público, de proteger los recursos.
Y a lo otro que se detecta es el riesgo, el impacto fiscal directo. Ese sí es el dinero que ya se perdió. Esos sí son los recursos que ya se comprometieron en razón de los riesgos de fraude y corrupción que se materializaron y de los que dio cuenta la entidad. Entonces, obviamente, pues estos son cifras que se reportan en los respectivos informes de la entidad, y cuando se detecta que efectivamente hay una actuación irregular, hay actuaciones irregulares por parte de los funcionarios, esta información que se puede capturar aquí en estas auditorías, pues se traslada a la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias precisamente para ejercer el control correctivo, que es el sancionatorio. Entonces, eso puede pasar cuando se detecta este impacto fiscal directo. Ahí sí decimos, bueno, aquí sí ya hubo una afectación del patrimonio público, el funcionario debe responder disciplinariamente. Vamos a mirar cómo lo manejamos, cómo iniciamos las investigaciones, porque aquí sí hay un impacto disciplinario directo. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con la protección del patrimonio público. Bueno, ahora, entonces esto es como lo principal que yo quería resaltarles sobre la misión preventiva a través de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo. Ahora vamos a mirar cuál es la función, cómo se ejerce esa función correctiva a través de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. Esta subdirección tiene la misión de investigar y sancionar disciplinariamente a los empleados públicos de estas tres entidades para garantizar el adecuado funcionamiento de estas entidades y su efectiva prestación del servicio, en protección del patrimonio público, especialmente frente a la lucha, obviamente, contra el fraude y la corrupción, para fortalecer la transparencia de las entidades vigiladas. Entonces, el control disciplinario se encuentra integrado por todas las normas que exigen a los servidores públicos cierto comportamiento en el ejercicio de sus funciones, en los términos de los artículos 6 y 124 de la Constitución Política. Aquí de lo que se trata es que la función pública se ejerza con el decoro, la transparencia, la imparcialidad, disciplina y demás valores que se deben predicar de la función pública. El poder disciplinario se fundamenta en una serie de normas que establecen los criterios de atribución de responsabilidad sobre la base de los principios de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Entonces, es una conducta que infringe el régimen disciplinario. Entonces, de acuerdo con el Código Disciplinario Único, las faltas se clasifican en gravísimas, graves y leves. Ese mismo artículo dispone que la naturaleza grave o leve de una falta depende del grado de culpabilidad, de la naturaleza esencial del servicio público, del grado de perturbación a ese servicio público, a la jerarquía y al mando que tenga el superior público, el servidor público en la entidad, o a las implicaciones y trascendencia de la falta o perjuicio causado. Entonces, aquí la implicación que nosotros debemos tener en cuenta es la afectación, o la principal implicación es la afectación del patrimonio público. Y también el artículo 43 prescribe que las faltas son aquellas que se señalan de manera taxativa en el mismo código y especialmente en el artículo 48. Bueno, aquí se trata del ejercicio de la potestad disciplinaria. Y también se debe respetar lo que es el poder preferente, o mejor dicho, esta función se ejerce sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales. Corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. Entonces, de ahí que, digamos, el control disciplinario que corresponde a la administración pública sea
o sea, que exista un nivel externo, que es el que ejerce entes como la Procuraduría y como esta agencia, y uno interno, que es el que corresponde a las oficinas de control interno disciplinario. Entonces acá, así como les expliqué y les señalé, en el ámbito de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, aquí esta función tampoco tiene por qué duplicarse con la función que ejercen las oficinas de control interno disciplinario de estas tres entidades, porque usualmente lo que son faltas leves o que no tienen, digamos, una implicación grave frente al patrimonio público, se quedan allá, en esas oficinas de control interno. Las que son gravísimas son de competencia de esta agencia, de la agencia ITRC, y lo usual, para que ustedes también lo tengan muy presente, es que estas faltas infringen el régimen penal como regla general. Entonces la agencia ITRC trabaja muy de la mano con la Fiscalía General de la Nación, porque pues la Fiscalía adelanta lo que tiene que ver con la investigación penal, pero la agencia lo que hace es sancionar, investigar y sancionar lo que tiene que ver con la implicación disciplinaria de la conducta, que es la que protege el servicio público, como les decía yo. Entonces aquí lo usual es que estas conductas, se sancionen con la destitución y la inhabilidad por el término mínimo de 10 años para continuar ejerciendo los cargos públicos. Entonces, bueno, acá esta es, digamos, como un resumen del ámbito de la competencia disciplinaria, que es una competencia especial por las faltas gravísimas que les comentaba, que infringen como regla general el régimen penal, y una atribución muy importante o una función muy importante es la función de policía judicial. Entonces, este es uno de los factores diferenciadores de esta subdirección de investigaciones disciplinarias con otras oficinas de control interno disciplinario. Es el gestor de policía judicial, que es un pilar fundamental en la instrucción del proceso, pues es quien con su conocimiento y experiencia en técnicas de investigación especializada presta apoyo en la práctica de las pruebas, generando un valor agregado en relación con la dinámica tradicional de un proceso disciplinario. Entonces, esta función el hecho de tener competencias o facultades de policía judicial, pues es algo de resaltar, porque nos permite ser más eficientes probatoriamente en la investigación de la falta que corresponda. Bueno, esta es, digamos, como una relación de los procesos disciplinarios por ciudades. Obviamente aquí podemos ver que el grueso de las investigaciones está en Bogotá, pero como les digo, esto es algo que también depende mucho de la denuncia y de la calidad de la denuncia. Entonces, por eso esa es una de las invitaciones. Acá en Bogotá, digamos que ya se ha generalizado bastante el acudir a denunciar y a denunciar a través de nuestro sistema virtual, que ya les voy a señalar. Entonces, no es que en las demás seccionales no ocurran hechos de fraude y corrupción. Lo que pasa es que en Bogotá, digamos que se concentran el mayor grueso o número de denuncias, y de ahí que tenga pues esta cantidad de procesos y de fallos disciplinarios en proporción, superior en proporción con las otras ciudades. Bueno, hay unos modus operandi o unas maneras, digamos, muy comunes o muy usuales de incurrir en conductas disciplinarias. Aquí tengo, por ejemplo, una relación de los modus operandi más usuales, pero digamos que para resumir, por ejemplo, digamos algo que es muy usual, un caso que es muy usual es, por ejemplo, en materia aduanera, y es aquí el caso número 7, que es el cohecho propio y el favorecimiento al contrabando. O sea, todas estas que están acá señaladas en la diapositiva son como las que con mayor frecuencia o recurrencia se están presentando en la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la agencia. Digamos que una muy común tiene que ver con el cohecho propio y el favorecimiento al contrabando, en donde, por ejemplo, se ha detectado que el funcionario
lo que hace es omitir el ejercicio de sus funciones consistente en adelantar control de las mercancías que ingresan al país, por ejemplo, aquí en Bogotá por el Aeropuerto Internacional El Dorado. Entonces, lo que hace el funcionario es recibir dinero para omitir esos controles y permitir el ingreso de contrabando. Entonces, lo hace a cambio de esas dádivas para permitir el ingreso de mercancías en situación de ilegalidad. Otro caso, por ejemplo, que se presenta con alguna recurrencia es la concusión y el aseguramiento ilegal. En la concusión, por ejemplo, el servidor público lo que hace es dar cuenta de que un contribuyente o un usuario aduanero está iniciando o está realizando un proceso ante la entidad, está esperando, por ejemplo, un trámite de una devolución o de una importación, un levante de una mercancía. El funcionario observa esa situación y hace la solicitud de dinero, hace la solicitud de la dádiva con la promesa de que le va a ayudar a sacar adelante ese proceso. Entonces ahí lo que hace el funcionario público es generar un constreñimiento en ese contribuyente o en ese usuario para obtener la dádiva. Esto es como otro modus que yo les comparto para que lo tengan presente. Y otra cosa que se ha presentado, otra situación, es lo que tiene que ver con la alteración e introducción de información en el sistema de información electrónica de la entidad. Entonces, en este caso, el servidor público, sin mediar solicitud ni autorización por parte del contribuyente y haciendo uso de la contraseña, pues de su contraseña para acceder al sistema, altera la información contenida en el RUT. Esta es una información que está almacenada en el sistema de información electrónica de la entidad y, por ejemplo, en algunos casos lo que se ha alterado es la dirección principal, el correo electrónico, el número del celular y la actividad principal del usuario o contribuyente. Entonces, ese cambio en la actividad comercial pues llama la atención. Detrás de ese tipo de situaciones pues obviamente hay digamos como una suplantación de identidad. Es posible que a ese nuevo RUT, por ejemplo, le carguen facturas. En fin, sí es como una cadena de irregularidades la que se puede generar a partir de esta situación tan grave que también se ha detectado acá en la subdirección. Yo de todos modos esta presentación pues se las voy a dejar y en la medida en que tengan alguna pregunta específica sobre algunos casos concretos pues con mucho gusto se les puede suministrar. Bueno, eso entonces en cuanto a la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. Bueno, algo que me faltó comentarles es que ese es un proceso de doble instancia. La primera instancia se surte en la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias hasta el fallo de primera instancia. Y la segunda instancia, cuando se apela, la decisión que se toma en la subdirección corresponde a la Dirección General. Bueno, tenemos por otro lado una herramienta que también les comparto, que es el Observatorio de Fraude y Corrupción, que es un sistema de información que tiene como fin dar a conocer a la ciudadanía en general los avances para el aseguramiento de los recursos públicos a partir de las experiencias que la agencia ITRC ha construido en ejercicio de sus funciones para promover y sensibilizar la transparencia, la ética pública y el cuidado de las rentas de la nación. Entonces, este observatorio lo que procura es generar conocimiento en materia de protección al patrimonio público en lo que tiene que ver con el recaudo y administración tributaria. Tiene unos componentes que son el eje de medición. Aquí lo que trabajamos son indicadores en la medida en que vamos adelantando o que la agencia va adelantando su misionalidad, va midiendo los resultados con indicadores. Después de que las entidades adoptan su plan de prevención de fraude y corrupción, seguimos en el proceso de formular indicadores precisamente para buscar disminuir esos niveles de exposición al fraude y a la corrupción.
Tenemos también un eje de educación en donde se busca profundizar sobre la esencia, el porqué, la razón de ser de los comportamientos corruptos y cómo se pueden neutralizar. Y tenemos otro eje de participación que se refiere básicamente a la interacción con la ciudadanía, al control social, a la promoción justamente de esa labor de denunciar en la que todos somos responsables. Entonces ahí se han hecho pues muchísimos foros, conversatorios, exposiciones, se trabaja muy de la mano con la Secretaría de Transparencia, con la ONG con Transparencia Internacional, en fin, son varias las gestiones que se han venido realizando en este frente. Y finalmente, como les decía, combatir el fraude y la corrupción en materia fiscal, en materia de la administración y el recaudo de los recursos públicos al que todos contribuimos con nuestros impuestos, no es cuestión únicamente de las entidades públicas, es responsabilidad de todos. Entonces ahí la invitación es acceder a nuestro sistema de denuncia virtual. Aquí lo que se hizo en el año 2009 fue adaptar, desarrollar esta plataforma con la que hoy contamos con el apoyo técnico de la Fiscalía General de la Nación. Entonces es una herramienta supremamente fácil de emplear. Tiene pues unos pasos muy sencillos que están aquí señalados en la diapositiva. Ustedes van a encontrar un formulario que es supremamente sencillo de diligenciar para llevar de la mano al denunciante y poder concretar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde se están efectuando, en las que se está efectuando este tipo de conductas corruptas y así poder ser más efectivos en la investigación. Entonces, yo llamo mucho la atención en lo que es la calidad de la denuncia. Ojalá con la inclusión de los elementos probatorios que tengan, una llamada, un WhatsApp, unos documentos, en fin, lo que tengan para poder denunciar, porque así vamos a poder ser más efectivos. Muchas veces la gente denuncia y aquí se puede denunciar anónimamente, por supuesto que sí, sabemos que hay resistencias y temores ante la denuncia, pero muchas veces lo que sucede con los anónimos es que se trata de denuncias muy amplias, muy generales, en donde no es factible entrar a investigar a fondo cuáles fueron pues todos los elementos de la conducta, y ahí el ciudadano lo que hace es quedarse con la sensación de que denunció y no pasó nada. Entonces tenemos que evitar eso, atrevernos a denunciar. Si lo voy a hacer de manera anónima, pues incluir todos los detalles que me está solicitando en este caso el formulario, para poder ser más eficientes, más efectivos en la investigación. Y por supuesto también pueden denunciar a través de las otras líneas que tenemos disponibles, como el correo electrónico, la línea telefónica o de manera presencial en la agencia. Eso es básicamente, yo les recuerdo el lema de nuestra entidad, que es ejercer un control eficiente para un recaudo transparente. Entonces ahora podemos dar lugar a las preguntas que tengan sobre esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana, por esta presentación. Invitamos entonces a todos nuestros empresarios quienes tengan alguna consulta o algún comentario a compartirlo a través del chat y podamos abordarlo en compañía de la doctora Diana. Bueno, al parecer entonces no tenemos consultas, de manera que podemos entonces dar por terminada esta tarde del empresario, agradeciéndole mucho su valioso tiempo, doctora Diana, por acompañarnos en esta tarde del empresario, que extendemos desde las cámaras de comercio de Urabá y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, en beneficio de todos nuestros empresarios. Y para ellos la invitación es a que visiten permanentemente nuestras redes sociales y página web, donde pueden de forma constante conocer todos los
los eventos que están dispuestos para el fortalecimiento de sus empresas, entre esos estos de las tardes del empresario. Recordando también que hasta el 31 de marzo es el plazo para la renovación de nuestra matrícula mercantil, que es nuestra mejor carta de presentación como empresarios, y que además de eso pues nos permite acceder al portafolio de fortalecimiento empresarial de estas cámaras de comercio. No siendo más, agradecemos a todos su valioso tiempo, su participación, y nos vemos en una próxima ocasión en esta tarde del empresario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Liliana, por esta invitación. Y como les digo, estamos abiertos a recibir sus inquietudes, comentarios, denuncias, en fin, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Muchas gracias a usted, doctora Diana, nuevamente por haber aceptado la invitación. Con seguridad que quedamos con una información muy valiosa que en su momento, digamos, nos va a hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego.